Resolveremos nuestro ejemplo número 3 del tema de gráficas de movimiento. La gráfica mostrada corresponde a la distancia a la que se encontraba un objeto con respecto a un observador fijo como función del tiempo. Calcular la magnitud de la velocidad media del objeto. Inciso A de 0 a 2 segundos. Inciso B de 2 a 4 segundos. Inciso C de 4 a 5 segundos. Inciso D de 5 a 8 segundos. E inciso E de 8 a 13 segundos. ¿Regresó el objeto a su lugar de partida? La respuesta a la pregunta es relativamente sencilla. Observamos que al inicio el objeto se encontraba a una distancia de 0 metros, y una vez que terminó el movimiento, lo cual correspondería al punto F, terminó también a una distancia de 0 metros. Por lo tanto, evidentemente sí regresó al punto de partida. Calculemos ahora los valores de la velocidad media en cada uno de los intervalos de tiempo que se nos han indicado. Para el inciso A, tendríamos la velocidad del punto A al punto B. Vamos a construir nuestro triángulo auxiliar para contar las unidades de altura y las unidades de base. De altura tenemos dos unidades que están expresadas en metros, y de base tenemos también dos unidades pero expresadas en segundos. Recordando que la velocidad corresponde a la pendiente del segmento AB, y que la pendiente la obtenemos dividiendo la altura entre la base del triángulo, vamos entonces a dividir 2 metros entre 2 segundos. El resultado de la división nos va a quedar como 1 metro sobre segundo. Para el inciso B, calculemos la velocidad del punto B al punto C. Observamos que a los 2 segundos el objeto se encontraba a 2 metros de distancia. A los 3 segundos seguía a esa distancia de 2 metros y lo mismo a los 4 segundos. Lo cual quiere decir que el segmento BC corresponde a una etapa en la cual no existía movimiento. El objeto permaneció en reposo de 2 a 4 segundos. Y dado que permaneció en reposo, su velocidad corresponde a 0 metros sobre segundo. Justificamos aquí que ese resultado es porque el objeto estaba inmóvil. Continuamos ahora con el inciso C, que sería la velocidad del punto C al punto D. Construiremos nuevamente nuestro triángulo auxiliar y observamos que este triángulo tiene dos unidades de altura que corresponderían a 2 metros y tiene una unidad de base que sería 1 segundo. Calculando la pendiente mediante la división de la altura entre la base, tendríamos 2 metros entre 1 segundo. Y por lo tanto la velocidad del punto C al punto D equivale a 2 metros sobre segundo. En el inciso D tenemos nuevamente que la velocidad del punto D al punto E corresponde a un valor de 0 metros sobre segundo, dado que otra vez la distancia permaneció constante, en este caso en un valor de 4 metros. Como el objeto estuvo inmóvil durante el tiempo de 5 a 8 segundos, tenemos entonces el valor de la velocidad. Anotamos nuevamente, el objeto estuvo inmóvil. Y para la última etapa del movimiento hay que recordar que para segmentos que bajan vamos a considerar un signo negativo en cuanto a su pendiente. Entonces la velocidad del punto E al punto F, como corresponde a la pendiente, también va a ser negativa. Formamos nuestro triángulo auxiliar para poder contar las unidades de altura y de base. Vemos que de altura tenemos 4 unidades o 4 metros y de base tenemos 5 unidades o 5 segundos. Dividimos entonces altura entre base para calcular la pendiente, que sería 4 metros sobre 5 segundos. Al hacer la división tendremos que la velocidad del punto E al punto F corresponde a 0.8 con signo negativo, expresado en metros sobre segundo. Y recordemos que la velocidad negativa nos indica que el objeto va regresando, mientras que la velocidad positiva nos indicaba las etapas en las cuales el objeto se iba alejando del observador. Con esto tenemos ya resuelto nuestro tercer ejemplo del tema gráficas de movimiento.